En la segunda carta a los Corintios, si bien es cierto, hubieron experimentados, no digo eruditos o preparados siervos de Dios en institutos bíblicos, aunque estudiar no es malo. Pero si bien es cierto, hubieron siervos de Dios experimentados que dijeron que la carta a los Efesios era la carta más elevada. También aseveraron que la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, era la carta más profunda. En la palabra de Dios podemos encontrar lo elevado y podemos encontrar lo profundo. Una dimensión de eso se trata. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Una dimensión tiene que ver con lo alto, tiene que ver con lo profundo, tiene que ver con lo largo y tiene que ver con lo ancho. Esta es una dimensión. Y la palabra del Señor dice que tenemos que aprender a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y nos habla de lo alto, de lo profundo, de lo largo y de lo ancho del amor de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que romper algunos esquemas y tenemos que dejar atrás las cosas que no pueden caminar a la orilla nuestra o a la par nuestra. El Evangelio no es, lo repetiremos siempre, una religión o una organización religiosa. Es algo profundo y es algo también alto. La palabra de Dios da pautas para que nosotros entendamos algunas cosas. Para citar un ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, se nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, que tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire qué interesante que es esto. Pero también nos dice el capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio que es totalmente distinto al tabernáculo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es por ello que dice luego el verso 2, y por esto también gemimos. No dice rogamos, no dice hablamos y oramos, sino que también gemimos dentro de nosotros mismos, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Interesante. Y continúa hablando de nuestra actual habitación en el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, reitera, gemimos
con angustia los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo de barro, donde se alberga el tesoro. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Imagínese usted, a simple vista, esto parece sencillo. Esto dice uno, lo leo y ya está, qué bueno, no sabía, qué hermosa poesía, qué hermoso trazo literal, qué rasgos más brillantes desde la perspectiva literaria. Pero aquí lo literal es utilizado, pero no es la prioridad, no es priorizado, sino que lo espiritual está sumamente en lo profundo, y eso es lo que Dios quiere alumbrar en nuestros corazones para que no seamos personas simples, ingenuas, religiosos, superficiales, de apariencia o pretendiendo lograr una perfección que no puede venir de nosotros, ni una santificación que pueda venir de nosotros. Nosotros no podemos ser santos por nuestra propia cuenta, ni podemos ser perfectos por nuestra propia cuenta, porque la excelencia del poder de Dios no es de nosotros, es de Dios, y a Él tenemos que aferrarnos. Tenemos un perfil como de católicos romanos o de evangélicos tradicionales, por la manera o más bien por el sitio de donde venimos. Tenemos un perfil filosófico, tenemos un perfil intelectual, tenemos un perfil elocuente. Pensamos que la elocuencia, lo locuaz, nos da la capacidad para expresar a Cristo, y estamos totalmente errados, porque el Espíritu de Dios no se sustenta en tales cosas. Como cristianos, cuando somos ignorantes de la verdad de Dios, pensamos que un don que puede llegar repentinamente es porque Dios nos tiene en el pináculo de su voluntad. Y hacemos bulla con los dones espirituales. Hacemos bulla con un don milagroso. Hacemos bulla con un don espiritual. Y pensamos que teniendo dones espirituales es que ya somos espirituales, es que ya lo hemos logrado todo, solamente porque recibimos un don instantáneo. Pero estamos errados. No estamos hablando en contra de los dones espirituales, que Dios nos los provee para que tengamos habilidades en el ejercicio del ministerio local donde nos reunimos. Pero no puede ser la prioridad, no puede ser lo primero, y para ello tenemos que poner en función la sabiduría profunda de Dios, que es dirigida en nosotros por el Espíritu de Dios, el Espíritu intensificado. Es por ello que la palabra nos habla de un espíritu de sabiduría y de revelación, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, sean iluminados, para que trascendamos, para que no quedemos estacionados, para que seamos gente de avance, para que caminemos, para que no seamos sedentarios, para que pensemos de otra manera, para que no nos acomodemos a las circunstancias que Dios permite en su sola soberanía en nosotros, para que nosotros seamos formados. A todos le acreditamos un mal. Nos pasó algo malo, eso fue un demonio. Nos pasó algo malo, yo creo que yo tengo maldición. Nos pasó algo malo, somos hasta tan atrevidos que decimos que somos salados, y ser salado es una bendición.
porque nosotros mismos somos la sal de la tierra. Hablamos de buena y de mala suerte. Proyectamos ideas para el futuro. Nos trazamos algunas cosas en el orden de nuestras vidas, pero siempre pensamos en éxito. Queremos tener la casa, la tenemos, y ahora ¿qué? Queremos más. Queríamos tener un empleo, lo tenemos, y ahora ¿qué? Queremos más. Queríamos tener un matrimonio, lo tenemos, y ahora no lo soportamos. Queremos otro. Queríamos una mujer, la mirábamos preciosa, pero de cerca sentimos que tiene tufamonte. O sea, somos inconformes. Nos frustramos, es normal. Tenemos pensamientos variados. Somos muy críticos porque somos muy correctos. Y cuando nosotros estamos ejerciendo la crítica, o más bien como le llamamos desde la perspectiva de la palabra de Dios, estamos condenando a otro. Nos estamos condenando nosotros mismos y por ignorancia no nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos un tronco y que el otro simplemente tiene una basura en el ojo. No nos damos cuenta de que al criticar o al juzgar desde la perspectiva nuestra somos no más que ignorantes juzgando desde el cimiento de la ignorancia. Que no hemos crecido espiritualmente porque no hemos sido reconstituidos espiritualmente. Nos quedamos satisfechos en la salvación porque el Señor no le está quitando la salvación a nadie. Cristo no está interesado en quitarte la salvación, reubicarte, de llevarte al cielo y trasladarte al infierno porque no le caíste bien. Cristo no es hombre para mentir. Su palabra lo dice y se repite mucho, quizás sin interpretación, ni es hijo de hombre para tomar otra actitud que no debe ser la que Él tiene sin variación, porque Él es sin sombra de variación. Y nosotros nos preocupamos a veces, iremos al cielo, iremos al infierno. O sea, todavía no pasamos de ese espacio. Es un espacio limitado. Tenemos errores y nos condenamos nosotros mismos y nos hundimos nosotros mismos en una psiquis controlada por Satanás, en una mente controlada por Satanás. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de entrar en la renovación y en la transformación de nuestro entendimiento para comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Seguimos pensando de manera natural. Vivimos en una esfera natural. Pensamos en la iglesia como que yo tengo que estar ahí para que me vea el pastor, para que me vea fulano, para que me vea el líder. No, aquí no habemos cabezones. Aquí es Cristo el que tiene el gobierno, el dominio. Es a Cristo a quien predicamos. Es Cristo el que debe de entronizarse en nuestros corazones. Es el Espíritu el que tiene que tomar el gobierno. Por eso es que no estamos bajo la letra, sino bajo el régimen del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, bajo el realmo del Espíritu, bajo el reino del Espíritu, no bajo nuestra propia condición humana para ser dirigidos bajo esa condición. Tenemos un concepto de que necesitamos una profecía para ver qué clavo tenemos. Anhelamos cosas más y más y más en el ámbito material, pero no anhelamos nada de Dios. Porque somos ignorantes, somos analfabetas, no somos amantes de la ignorancia, nos gusta ser sedentarios, no nos gusta el avance, no nos gusta el brillo de Dios en nuestros corazones, no nos gusta que nuestra mente sea renovada y transformada. Estamos complacidos, somos ingenieros, somos doctores, hasta cualquier cosa. Y estamos complacidos por ello. Y estamos satisfechos con ello. Y nos jactamos de ello. Pero en Dios estamos muy miserables.
En Dios no hemos sido enriquecidos. O sea que lo que deberíamos de poner en el orden de las prioridades lo tenemos de último. A Dios lo necesitamos porque es el Dios tonto, según nuestro concepto humano. A Dios hay que buscarlo cuando tengo problemas, cuando tengo clavos, cuando tengo cualquier cosa. Dios es posible que haga su poder. Mi fe tiene que funcionar, pero no conoces la fe. La fe que tenés es una fe mental, no una fe experimental, no una fe genuina, no es una fe producida por el molino. Pero tenemos estos tesoros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro era un simple carbón que por la fuerza, que por la presión interior, se vino convirtiendo en un diamante. No entendemos que hay árboles que caen a la orilla de los ríos y que algunos elementos de estos árboles naturales que ellos portan van desapareciendo en su característica de árboles y que otros elementos se vienen agregando cuando ellos han caído a la orilla del río, debido a que el río no cesa de estar ejerciendo su tránsito constante. Sus aguas son renovadas siempre que pasan a la orilla del árbol, de tal manera que el material de madera del árbol va sufriendo una transformación y va convirtiéndose en algo parecido a la piedra. Dios opera de esta manera. Tenemos que pensar entonces aquí, en esta condición, que tenemos un tesoro en vasos de barro. Ahora estamos en este vaso, ahora estamos en este tabernáculo, un tabernáculo removible, un tabernáculo que cambia de estación, cambia de sitio, cambia de lugar. Un tabernáculo que se va envejeciendo. Usted es consciente, yo lo soy. Cuando se es demasiado joven y se pierde el tiempo, uno no lo nota. Naturalmente, no se nota. Pero al pasar el tiempo, sí, lo notamos. Y sí sabemos que somos transitorios en esta vida. Y sí, llegamos a conocer por la palabra que el hombre exterior se va desgastando. Esto lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Pero a esto le antecede una palabra que dice: por tanto, no desmayamos, no decaemos, no nos debilitamos, no nos frustramos. No caemos en condición aquella de depresiva. No somos deprimidos. Somos hijos de Dios. No obstante, sabemos que vamos pereciendo día a día. Les aseguro, para la gloria de Dios, dice Pablo, que cada día muero. Cada día morimos naturalmente, pero tenemos que preocuparnos en tomar la vida espiritualmente en el aspecto divino, sabiendo que esto mortal tiene que desaparecer y sabiendo que lo inmortal tiene que llegar en el tiempo destinado por Dios y que hemos sido llamados a inmortalidad, pero que la carne y la sangre esta que portamos no pueden heredar el reino de Dios. Predicamos del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es la prioridad en nosotros, que el reino de Dios es espiritual, que el reino de Dios es una dimensión espiritual.
Sabemos perfectamente que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Entonces, ¿para qué predicar comida y bebida? ¿Y para qué predicar dinero? ¿O para qué predicarnos a nosotros mismos? Sino que debemos de predicar al autor de la fe y al autor de la vida y al tesoro que quiere albergarse en estos vasos de barro. Pero para ello tenemos que ir conociendo que estos vasos de barro están ejerciendo una función. Que los vasos de barro son tabernáculos, moradas terrestres. Y que tienen que deshacerse, tienen que ser deshechos. Lamentamos a veces la partida de alguien. Lo que lamentamos es la ausencia. No lamentamos su destino. Los que estamos convencidos de un simple traslado, porque la muerte para los hijos de Dios no es un monstruo. La muerte para los hijos de Dios es un vehículo que nos sirve de traslado hacia la vida. De eso estamos convencidos. Allá por los babosos que se queden pensando en nosotros. Allá por los babosos que digan, pobrecito, fulano de tal. Los que perdieron fueron ellos, no nosotros. Para nosotros, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no estoy anticipando nada con respecto a mi vida física. Ni le estoy profetizando a nadie que se va a morir. Ojalá que se mueran. Porque en Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ese grano de trigo es usted. Y Cristo fue ese grano de trigo ejemplar para nosotros. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es interesante. Ahora yo puedo ver allí para más adelante. Ahora tengo un tesoro, un vaso de barro, pero dentro del vaso de barro albergo un tesoro que se me ha sido asignado, suministrado, dado por gracia, por amor y por misericordia. Ese tesoro vive en mí y yo tengo que cuidar mi tesoro. Tengo que guardar mi tesoro. Porque donde estuviere tu corazón, ahí donde estuviere tu tesoro, allí tiene que estar tu corazón. Y el corazón y el tesoro tienen una íntima relación. Es una reciprocidad constante. Y con todo hijo de Dios tiene que saber eso. Si no, no está viviendo como hijo de Dios. Está viviendo como un simple mortal. Está viviendo como un simple natural, está viviendo bajo sus propias metas, está en sus propios conceptos, en su propia filosofía y tomando filosofías de vida de otros a través de la internet, pero no está tomando la vida de Dios a través de la palabra. Es lamentable como nosotros hemos recibido de Dios gente extremadamente atareada, como decimos los nicaragüenses. No sé si esta palabra atareada pertenece al lenguaje universal según la Real Academia Española. Personas cargadas, personas saturadas de su mente, personas que están afanadas y turbadas, personas que siempre están con ansiedad. Siempre están contando, pero no están contando sus días y no están viendo que la vida natural o biológica puede irse en cualquier momento. No están preparados para la otra vida, porque después de esta vida hay otra vida. Pero hay que saber vivir esta vida proponiendo o más bien exponiendo nuestros cuerpos como vasos de barro que contengan el tesoro en nosotros, porque tenemos este tesoro en vasos de barro.
En el verso 16 estoy haciendo una referencia general de este asunto debido a que ello es profundo y que requiere de reconstitución y del conocimiento de todo nuestro ser para ver cómo Dios opera en todo nuestro ser, en toda nuestra composición, no solamente biológica, sino en los elementos que Dios ha puesto que se esconden dentro de nosotros y que son lugares donde hallamos el disfrute de Él y donde nos encontramos con Él con el fin de vivir para Él. Esa palabra para es bastante difícil de entenderla, aunque es para, es difícil entenderla. Como difícil es entender la preposición en, así la preposición para, porque nosotros estamos para Él y vivir para Él. Y ya cuando vivimos para Él, y no solo vivimos en Él y por Él, cuando ya vivimos para Él, es cuando hemos dado el salto de calidad de las esferas espirituales. Es cuando sentimos paz ante la vida. Y es cuando sentimos paz ante las adversidades. Y es cuando tenemos sobriedad, cuando la mano se nos es prosperada en el ámbito físico. Y es cuando tenemos paz, cuando algo se nos es agregado. No hay lugar para el orgullo, para la altanería, para la prepotencia, para la vanidad. No hay orgullo. No están esos motivos que oxidan, corroen el alma y el corazón del hombre. Cuando el hombre es ignorante, es corroído por la prepotencia. Cuando el hombre es corroído, es consumido por ilusiones vanas que se viene forjando. Cuando el hombre se cree autosuficiente y muy inteligente, mejor que los demás, es un simple bicho, un simple insecto, un simple animal queriendo aterrizar en una hoja. Pero cuando la palabra de Dios se viene forjando en nosotros, cuando vemos que la sabiduría de Dios es más alta, cuando vemos que nuestra destreza no está en que somos maestros, que nuestra destreza no está en que somos científicos, que nuestra destreza no está en que somos eruditos. Cuando nuestra vida está en lo que Dios constituye y en lo que Dios reconstituye, en lo que Dios forja y cómo Dios se va forjando en nuestras vidas, es entonces que empezamos a respirar despejadamente, empezamos a pensar libremente y empezamos a caminar en la libertad gloriosa que Cristo nos ha dado. Ya no tenemos esquemas, ya no tenemos contradicciones entre nosotros mismos. Ya no tenemos tormentos en nuestra mente. Ya no nos interesa quién nos juzgue, quién nos señale, quién nos critique, quién nos acuse. Tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Tenemos el tesoro guardado en nuestro vaso de barro. Tenemos la excelencia del poder y no es de nosotros, es de Dios. Es importante entender. Aún en el orgullo espiritual, como muchos se jactan por percibir un don que se da en un instante. En un momento de oración, un don espiritual puede venir a tu vida, puede ser revelado por el Espíritu en el seno del cuerpo de Cristo. Se te puede ser declarado y asignado porque Dios lo ha asignado para una función de servicio en sencillez y no de orgullo espiritual, considerándote el único y exclusivo Hijo de Dios. Eso es normal en la vida corporal. Eso es lo más natural en la vida corporal. Hermanos, tenemos que entender que somos vasos de barros, pero que tenemos que ser golpeados, que tenemos que ser molidos para poder ser reconstituidos,
¿Por qué tenemos conceptos, filosofías, aspectos religiosos, aún pensamientos ilusorios que pertenecen al misticismo, a una condición religiosa que uno piensa ser muy espiritual, pero realmente no es nada espiritual? Es una navegación en el seno del río de la ignorancia desde la perspectiva misticista, pero no estamos en la realidad de Dios. Estamos en una fantasía religiosa, en la experiencia religiosa, pero no en la experiencia de Cristo. A esto que yo acabo de leer, quisiera leer el verso 16, que ya había mencionado. Solamente estoy estableciendo parámetros, no estoy aquí para estar todo el día, pero al menos quiero poner algunas bases fundamentales en los corazones de ustedes y en sus mentes, por la gracia de Dios que se me es dada para esta exposición. Y así los ojos del entendimiento puedan abrirse, y no que usted llegue a su casa después de un poderoso culto, de una vigilia de poder o de una noche de gloria. Porque entendemos que la iglesia tiene que ser gloriosa y que Dios nos la reveló a nosotros para nuestra gloria. Y que la gloria no es un movimiento sensual, que la gloria no es la función de un don de sanidades funcionando en el momento. Conozco mucha gente, conocí mucha gente con dichas cualidades, pero huecos de corazón, sin la llenura de Dios. Es por eso que usted recordará que en aquel día algunos dirán: Señor, yo eché demonios en tu nombre. Señor, yo hice cosas portentosas en tu nombre, hice cosas milagrosas en tu nombre. Señor, yo profeticé en tu nombre. No sé si usted lo ha leído, a mí siempre me gusta esto completo, está en Mateo capítulo 7. Espero estar en lo correcto en cuanto a esta aseveración, y así es. No todo el que me dice Señor, Señor, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí. No, nunca los conocí. Apártense de mí. No les contradigo que hayan profetizado. Lo sé. No les estoy invalidando el hecho de que hayan echado fuera demonios. No se preocupen, lo sé. No les estoy contradiciendo o negando que ustedes hayan hecho milagros. Lo sé, lo hicieron, correcto, muy bien. Lo hicieron. Pero no lo hicieron para mí. Lo hicieron para ustedes. Nunca se dieron cuenta que tenían que vivir en mi faz. Esto es un secreto, un misterio precioso del Señor. Por tanto, vuelvo a 2 Corintios 4, donde está la intención central. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, regístrese.
Usted, señorita, que se puso vestido rosado cuando tenía 15 años y se fue a los 16. Regístrese usted, varoncito, cuando empezó a enronquecer y a asustarse de cosas extraordinarias que estaban saliendo en su cuerpo. Regístrese usted en ver a sus hijos en ese movimiento metabólico natural, biológico, que se viene gestando por naturaleza en la vida de ellos, sin que ellos tengan algo que hacer. Simplemente el cuerpo viene manifestando lo que ha de manifestar, porque para ello fue diseñado. Nadie hace nada extraordinario. Agárrese de ahí. Usted no hace nada, tampoco hace nada en el ámbito espiritual. Pero tiene que disponerse a que Dios lo haga. Y tiene que disponerse a buscarlo. Y tiene que disponerse a crecer. Y tiene que disponerse a salir del hueco. Y tiene que disponerse a ver la luz. Y tiene que disponerse a tomar la vida, porque hoy más que nunca el mundo está más amenazado. Esta tierra ya va a temblar por regiones. Ya los hombres se van a empezar a asustar. Y los hijos rebeldes con quienes nos cansamos de hablarle de Cristo y de llamarlos al redil, y que se justifican diciendo que ellos han creído, que una vez creyeron y que van de viaje, están errados, totalmente errados. Ya no tendremos responsabilidad alguna, esa sangre no irá sobre nosotros. Cuando se verán frente al gran barco que viene con fuertes olas, frente a su vida, como se vio la generación de Noé, cuando se cumplió lo que Dios había dicho. Porque lo que Dios ha dicho ha de cumplirse. Y peligra su casa. Y peligran sus hijos. Y peligran su familia. Están cuidando lo que no deben de cuidar. Están soñando con lo que no deben de soñar. Yo quisiera que este mensaje de hoy, o esta exposición de hoy, o esta meditación de hoy, usted tenga la facultad de tomarla firme y en serio, porque los días que vienen son más que peligrosos. Vienen días difíciles. Hablen a sus hijos, díganle la verdad aunque se molesten, aunque en el corazón les aborrezcan, díganselo. Que cuando ellos estén en medio del sufrimiento, la persecución, la decisión de tomar una decisión, de poner la marca de la bestia en la frente de ellos, la pensarán y se decidirán morir por Cristo, aunque sea en el último momento, ya que usted les habló. No valore usted si su hijo es drogo, no valore usted si su hijo es homosexual, no valore usted lo que su hijo sea, dígale la verdad, no lo condene, predíquele a Cristo y espere que Dios haga algo, que invoque el nombre del Señor en el último momento y al menos sea salvo. Y al menos sea salvo. Porque la salvación es el indicio de nuestra carrera que tenemos por delante. La salvación es para muchos, pero no es para todos el reino de Dios. No confundamos reino de Dios con salvación. No confundamos a los reyes con los súbditos. Y esto tenemos que entenderlo entonces. El hombre interior se desgasta y no obstante el interior se renueva de día en día. Y lo que me encanta mucho es lo que sigue, porque esta leve, lo que es leve es transitorio, lo que es leve es pasajero.
Porque esta leve tribulación momentánea, leve y una ratificación de que es momentánea, ella es necesaria, ella Dios la pone, no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea el vituperio, no importa cuál sea la calumnia, no importa cuál sea el error verdadero, es una leve tribulación momentánea. Ella tiene que producir en nosotros algo, tiene que producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un excelente, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es un peso de gloria. Hay tantos atavíos que vamos a pesar tanto. La novia se va a poner tantos atavíos que va a pesar tanto, llena de gloria. ¿Ha leído usted que la esposa tiene que ser ataviada en Apocalipsis? Piense que desde que una mujer empieza a ponerse sus preciosos atavíos, ya no contiene el mismo peso. Y que las joyas que Dios le va a dar a su esposa no son simples joyas, no son un hilo de oro, son joyas verdaderas. Es por eso que Pablo habla de ese eterno y excelente peso de gloria. Y el Señor nos ha dado a nosotros la ruta para irnos llenando de gloria. Y para ir de gloria en gloria. Y a nosotros el Señor nos la reveló, dice la palabra en 1 Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu para nuestra gloria. Esa gloria no es para acá. Eso está escondido en el vaso de barro. Esa gloria ha de ser manifestada. Me he tomado la tarea de estar escudriñando más y más respecto al arrebatamiento, respecto a la resurrección de los muertos, porque por ahí ando yo. Y respecto a la transformación de los cuerpos. Pero encontré en una sola cita bíblica del Pacto Nuevo, y que está en Filipenses, donde dice, y voy a ir a Filipenses con usted, 2, creo que es allí, o 3, perdón, Filipenses 3, habla de transformación en el verso 21. Después de advertir que nuestra ciudadanía está en los cielos, no es nuestra vida allí, sino nuestra ciudadanía. Esto tiene que explicarse bien. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, con S mayúscula, al Señor, con S mayúscula, Jesucristo, con J mayúscula, el cual, en la Reina Valera dice transformará, pero el original griego dice que transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto que te humilla, si no te vayas 3 días anda hediondo. Esto que te humilla, que cuando vas al inodoro a defecar no querés conservar aquello y guardarlo en una taza para historia de tus nietos o de tus hijos. El cuerpo nuestro es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo corrupto. Es de corrupción. Es un cuerpo de muerte. Es un cuerpo de pecado. Hermano, pero yo no tengo cómo. No, usted está hasta el queso de pecado. No ande buscando la muerte en la carretera. La muerte ahí anda con usted. El pecado ahí anda con usted.
La humillación anda con usted. Una vez le decía a mi esposa, mira aquella muchacha que va allá. Porque yo le hablé de todas mis novias escondidas y todo eso. Mi esposa le cuento las historias, solo que no cuento lo que no me conviene. Y le dije, mira aquella muchacha que vaya fue. Yo no miro una muchacha. Lo que miro es una vieja, pero una vieja, un globo dando vuelta ahí. Y me dio pena. Pero es que yo pensé en la muchacha cuando estábamos chavalos. Estábamos cipote, núbiles. Pensé en ese tiempo, porque hay un momento que te la tiras de salsero, te la tiras de Pedro Navaja, te la tiras de Tuane. Pero de repente, o la mujer se la tira hasta tal grado que se va a hacer cirugía para estirarse y más bien se chupa y le queda la cara como Nancite. Entonces, por mucho que hagamos, no podemos esconder. Yo he querido arrizarme estos paletones y no he podido. Y yo digo, si se la pongo a un cirujano aquí, me van a dejar como caradiano. No hay que cometer locura. Hay que vivir. El Señor va a transfigurar nuestros cuerpos en unos cuerpos eternos. Y eso está cerca. Y eso a mí me da risa porque lo siento adentro. Va a llegar el tiempo usted que lo va a sentir adentro. A veces uno está tan duro, tan piedra que no siente nada adentro. Pero de repente, cuando la palabra te va inundando, cuando Cristo te va llenando de Él, cuando Él te va saturando, cuando la religión la va dejando, cuando el buen comportamiento te vale un pito junto con el mal comportamiento, cuando las críticas de la gente te vale un pito, si andas en chancletas en la calle, gloria a Dios, y si andas con zapatos de oro, gloria a Dios, a la gente no le interesa. Es Dios el que sabe tu vida, es Dios el que te ha procesado. Cuando te la dabas de súper recto, de súper evangélico, y cuando te vistes en medio del pecado hasta el queso, no hasta el cuello, sino hasta las narices, te diste cuenta que eras pecaminoso, que necesitaba reconstituirte, que Dios necesitaba trabajarte, no solamente por dentro, Dios necesitaba trabajarte en las tres áreas, que Él requiere hacer un vaso de barro, pero que el vaso de barro sea transformado, un vaso quebrado, un vaso procesado, porque no somos perfectos, no somos correctos, solo Dios quiere la vida en nosotros. Él es el que tiene que ir formando el vaso para que el vaso pueda contener el tesoro, porque nuestro tesoro tiene que estar en vasos de barro, pero los barros tienen que ser quebrados, tienen que ser molidos, tienen que ser reducidos, tienen que entrar en proceso. Ya Cristo nos dio el ejemplo, porque de repente creemos que somos muy correctos. Y era mi tarea primaria lograr la perfección. Yo dije, nunca más esto, nunca más lo otro, nunca más, nunca más. Y todo lo que dije que nunca más volvió al todo más. Y una vez oí la voz del Señor, y lo digo con sencillez, y me tiró un piropo tan lindo. Me dijo, hipócrita. Y yo creía que Dios hablaba solamente, hijo mío, como yo oía las profecías, que Dios te va a levantar con poder, a otros que lo miraban con dólares viniendo de los Estados Unidos. Esto está raro, esta chochada. Siervo mío, ungido mío. O sea, ya lo ponían como David a la gente en la vida antiguo testamentaria. Un poco de ilusiones. Tú eres chaparro, pero yo te miro grande. No te preocupes por eso. Para mí eres grandote, no importa que te miren chiquillo. No importa que te en la cabeza haciendo fila cuando van a comer y que te confundan con los niños. Pero tú eres mi hijo, tú eres grandote, tú no sabes que eres un poste para mí. Porque esta leve tribulación.
Aquí quiero llegar a esto y luego escurrirme para otro lado, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven. Esto es absurdo para la mente natural. Esto es contrapsíquico para la psicología natural. Esto no tiene cabida en las conjeturas mentales científicas. Y desde la óptica biológica, esto no tiene ninguna razón de ser. ¿Cómo es posible que yo tenga un mundo físico y un cuerpo físico y tengo ojos físicos para ver el mundo que me rodea? Si Dios creó los cielos, la tierra, el reino animal, el vegetal y el reino humano, me dio estos ojos para ver lo que se puede ver y para palpar lo que puedo palpar, sentir aquello tan tangible como debe de sentirse. ¿Por qué entonces interviene este libro misterioso hacia mi vida si yo no entiendo cómo es esto que yo no tengo que ver no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? ¿Por qué me manda Dios a poner la mirada en las cosas que no se ven? ¿Por qué me dice que no mire las cosas que se ven? ¿Por qué me hace lo contrario si Él me dio ojos para ver? A donde yo vuelva a ver, miro. Si yo doblo mi cabeza hacia un lugar o la giro para otro, tengo que ver otra cosa. ¿Por qué Dios me dice a mí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, que yo tengo que ver, son eternas. Porque sé, esta morada terrestre, dice el capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace. No me gustaba mucho a mí ir a la vela, solo cuando bebía. El licor me gustaba porque empezábamos a hablar los borrachos y a reírnos. O sea, le llevamos la alegría al muerto. Y el sabio Salomón dice, yo por eso cuando miro que cuando yo sembré a mi madre, llegaron algunos borrachos a echarse su bujillazo y mi madre era cristiana, yo casi los corro. Y yo dije, no, si esto está alegrando la situación, ¿por qué no voy a correr a los borrachos? ¿Verdad? Ahí los dejé. No le llevé la botella porque ya no podía hacerlo. Pero los dejé. Yo dije, oye, si el sabio dice, Salomón dice que es mejor estar en la casa en el día de luto y no en el día de la fiesta, pues estos me están acompañando en el luto, en el dolor. Solo que ellos se echan sus bujillazos como me los echaba yo. Ahora ellos me están alegrando la cosa porque yo antes llegaba a alegrar otras cosas a otro lado. Hasta guitarra quería la gente que tocara ahí, que cantara las canciones a Sandino, no porque yo en 19, pero la gente quería que yo cantara ahí. ¿Está viendo usted? Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, tóquese el tabernáculo. Todo completa la palabra del tabernáculo. Tóqueselo. Todo el tabernáculo completo. Seguro algunos de ustedes jugaron kickball. Las hermanas jugaron kickball, que era el deporte nato de los barrios. Aquí estaba la Mariana, en la zona 8, la Marianona. Una patada de la Mariana era la muerte de alguien. El kickball, el voleibol, con qué habilidad saltamos para tirar la pelota al otro lado, o con qué habilidad sacábamos, o cuando jugábamos fútbol, con habilidad parábamos la pelota y la tirábamos para el otro lado. Eran habilidades. Estábamos cipotes. Qué bueno para bailar.
Si venía una cumbia y caía otra cumbia, ya vino la perra con la lengua afuera, ¿cómo se llamara la cumbia? Éramos más dinámicos, no éramos como, como el que canta ahora, no, como Buddy Buddy, no sé cómo. Éramos hábiles. La muchacha caminaba toda erguida y toda, pero ahora se está haciendo una chimbomba. O sea, se estiró más de un lado, que de otro lugar no le creció la barriga, le creció el trasero. Vio el cambio en su cuerpo, fue hija, hoy es madre. El cipote fue hijo, ahora es padre. Mañana el chaval, los jóvenes le dice, fíjate que tengo una chavala ahí panzón, ahora es abuelo, quiera o no. Y todo va pasando. Y se va desgastando. Las hermanas eran hábiles, ahora renquean. Caminaban recto, ahora se van de lado porque son mareadas. Casi les cambian el nombre y les ponen Marianas. Porque el hombre exterior, pero no queremos tomar conciencia. Hay algunas hermanas aquí que ya pasaron los 30 y tantos y entraron a los 40 y ya están llegando al Pentecostés a los 50 y todavía no se enmiendan. No les digo que van para el infierno, cuidado, yo no predico infierno, aunque no lo niego. Pero como no me gusta, no me place, hay un lugar más excelente para nosotros que pensar en esas babosadas que fueron destinadas para Satanás y sus ángeles, no para nosotros, los hijos de Dios. Así que podemos entender aquí que esta morada terrestre, este tabernáculo, si se deshace, tenemos de Dios un edificio. ¿Qué habilidad? Tabernáculo y edificio. ¿Qué habilidad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué habilidad espiritual? ¿Qué habilidad? Tabernáculo, mobiliario. El mobiliario, el tabernáculo que se mueve. El tabernáculo que se deshace. El tabernáculo que se arma y que se desarma. El tabernáculo que se traslada. Pero el edificio tiene fundamento. El edificio es permanente. El tabernáculo que nosotros portamos hoy tiene que desaparecer de cualquier manera. Al menos que Cristo venga hoy. Este tabernáculo tiene que sufrir un cambio hacia un edificio vivo. Es por ello que tenemos que tener conocimiento respecto a lo terrestre. Y lo terrestre no tiene fundamento, pero lo espiritual sí tiene fundamento. Y lo terrestre es tabernáculo y lo espiritual es edificio. Y tenemos que entender por qué el edificio tiene que tener fundamento para permanecer y por qué Cristo es ese fundamento que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos también que tener conciencia de que tenemos un vaso de barro, que simplemente somos vasos de barro. Pero que lo interesante de ello es que albergamos dentro de este vaso los que hemos creído, los que nos hemos sometido a esa constitución y reconstitución continua. Los que nos hemos sometido a ellos sabemos que también tenemos que pasar tribulaciones, que el vaso nuestro tiene que ser quebrado, que el vaso nuestro tiene que ser golpeado, pero también sabemos
que lo que se viene sobre nosotros es un excelente y eterno peso de gloria, que la tribulación es momentánea, que es pasajera, como pasajero es este mundo. Por eso tenemos que conocer más de Dios, profundizar en Dios, profundizar en Cristo, conocer más de su Espíritu y conocer el proceso de Dios en la persona de Cristo. Es interesante saber esto. Les cuento, les digo, les predico. E inclusive lo repito. En una ocasión, Dios iba a enjuiciar a los egipcios. Los iba a enjuiciar. Como Dios va a enjuiciar a este mundo. Como Dios enjuició a Sodoma y Gomorra. Como Dios enjuició al mundo en los días de Noé. Así va a enjuiciar a este mundo, a esta tierra que usted pisa, que pronto estará temblando más y más. Yo he dicho aquí, no venimos a predicar que vienen cosas grandes, hermosas y tiernas. No, viene el fin de este sistema. Y quiero decirles claramente que Dios iba a enjuiciar a Egipto. Iba a enjuiciar a los egipcios. Pero dijo Dios a los suyos: hey, agarren un cordero. Maten al cordero. Cómanselo asado. Pónganle hierbas amargas. Cómanselos con pan sin levadura. Cuidado en sopa, cuidado tapado. No, asado al fuego. El Espíritu Santo allí viene hablando todas las cosas para nosotros. Y aquellos comieron el cordero, lo hicieron como les fue mandado, pero el destructor vendría, la destrucción vendría. Entonces les dijo Dios: tomen la sangre a lo inmediato. Pónganla en los dinteles, pónganla en los postes, en los dinteles y en los postes. Háganlo pronto en cada casa, para que cuando pase el que trae la destrucción, mire la sangre. Eso está en Éxodo capítulo 12, verso 11. Se llama la señal de la sangre. No me cubro con la sangre, porque andan un poco cubriéndose con la sangre y yo no les miro nada. La señal de la sangre. 12:13 de Éxodo. Y pasó el mismo Dios, pasó el mismo Señor por ahí. Pasó el mismo Señor por ahí. Pasó. Y la destrucción vino. Y hubieron quienes no fueron tocados. Y Dios juzgó a Egipto. Y gracias a haber comido el cordero, gracias a que comieron de aquel cordero, y gracias a la señal de la sangre, y gracias a las hierbas amargas, y gracias al pan sin levadura, aquellos pudieron salir de donde el juicio venía y empezaron a marchar. Y gracias a la sangre, al cordero, a las hierbas y al pan, pudieron cruzar el mar, porque habían comido el cordero. Si no han comido el cordero, no pasan el mar. Y Dios utilizó el mar para que fueran bautizados en la nube, en el mar y en Moisés. Y Dios utilizó el mar. Lo que parecía adverso era la vida, era la muerte de la vieja vida para ellos en Egipto, y era una esperanza para una nueva vida. Al salir ellos del agua, al cruzar el mar, ellos ya eran libres, ellos ya no eran esclavos, ellos ya no percibirían el golpe, la patada, ellos ya no percibirían los juicios que vendrían sobre Egipto.
estaban libres del juicio de Egipto. Iban hacia otro sitio. Pero dijo el Señor: estos han comido ajo que da miedo. Les huele la boca a españoles y a franceses. Comen ajo que dan miedo. Y van clamoreando en el desierto. Han llorando el puerro. Han llorando el ajo. Han llorando las verduras egipcias. Han llorando la carne egipcia. Han llorando al mismo Egipto. Ellos querían volver a Egipto. ¿Por qué, Moisés, este hombre nos trajo aquí a morir al desierto? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? Así hay gente que no le gusta la adversidad, que cuando Dios los está probando el corazón en las cosas difíciles, le adjudican una maldición, le adjudican una mala racha, le adjudican una brujería, pero nunca ven que Dios está trabajando en ellos, que Dios los está procesando, que Dios los está reconstituyendo, que Dios les está quitando todo lo viejo. ¿Por qué? Dios dijo: bueno, voy a hacerles que llueva maná del cielo. Va a llover maná del cielo, comida del cielo. Abriré las bodegas de los cielos. Voy a darles de comer maná. Voy por medio del metabolismo a cambiarlos interiormente, metabólicamente, por medio de lo que ingieren, por medio de lo que comen, porque comieron todo lo que pertenecía a Egipto. Yo quiero reconstituirlos. Yo quiero cambiarlos. Yo quiero renovarlos. Yo quiero que salgan de la confusión vieja. Yo quiero cambiarles la constitución egipcia y ponerles la constitución del cielo. Así pasó. El Cordero vino a nosotros. Se nos fue presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo, y participamos del Cordero. Y hemos creído en el poder de su sangre, que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Seguro que sí. Limpios de todo pecado y de toda maldad. Limpios totalmente. Con su sangre. Lo hemos comido. Y comiéndolo vamos olvidando más y más y más al mundo. La dependencia de los hombres. La autodependencia nuestra. Hemos dejado de agradar a los hombres. Los hombres nos han frustrado. No los hallamos como se presentaron al principio. Ya no son los mismos. Cambiaron, presentaron el bien. Nos indicaban un buen camino, pero nos traicionaron, nos abandonaron. Los amigos que eran amigos no son nuestros amigos. Los que antes amábamos no son ya los que antes amábamos, porque nos aborrecieron a nosotros. Los hijos que nos rechazaron ya no nos ven como el padre que necesitaban cuando eran unos niños. Ahora somos sus adversos. Ahora no nos aman. Ahora no les interesamos. Ahora si nos morimos hoy, que nos muramos. No importa lo que estemos pasando. Ya hicimos lo que hicimos. Ya no somos importantes. Pero es que Dios está trabajando en nosotros. Si somos almáticos y oramos, nos quejamos y decimos: ¿qué le hice yo a este o a esta para que yo sea tratado así? Entonces estoy desconociendo el plan de Dios. Pero es que Dios me está reconstituyendo. Dios dice: antes eras almático, eras muy preocupado, tenías un amor fingido, tenías un amor baboso, amabas lo que vos creías que era lo correcto, militabas donde creías que era lo correcto. Ahora estás en esta fila, perteneces a las milicias de Cristo. Ahora tenés una familia. Ahora tu padre, tu madre son tus hermanos, los que oyen la palabra que vos les impartís. Buscaron a Cristo y le dijeron: hey, mira, brother, ahí está tu mamá afuera, están tus hermanos, quieren verte, dicen que estás loco, salí. Mi madre y mis hermanos son estos, dijo Cristo. Esta es mi familia.
Estos son mis hermanos. Estos son mi madre. Aquí tengo madre. Aquí tengo hermanos. Aquí tengo familia. Estos son eternos. Estos van conmigo a la eternidad. Estos han creído. No son muy duchos. No son intelectuales. No son reconocidos en el seno de la sociedad. No tienen mucho dinero. Batallan para comer. Batallan para vestirse. Pero son mis hermanos. Ellos están comiendo al cordero conmigo. Ellos son un pueblo conmigo. Ellos han sido lavados con la sangre conmigo. Ellos comen hierbas amargas. Ellos llevan pruebas igual que las llevo yo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Cambiándonos, siéndonos reconstituidos, fuimos salvos. Ya estamos salvos. No hay preocupación por el diablo. No hay preocupación por el infierno. No hay temor a la muerte. No hay temor a demonios. No hay temor al futuro. No hay depresión por la vida. No nos asustamos por la política, cómo cambia en el mundo. No nos interesa la globalización porque viene una economía mayor. No nos alborotan la guerra porque Cristo dijo que iban a haber guerra, reino contra reino y nación como nación y contra nación. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de esas cosas. El Medio Oriente está encendido. Israel está encendido. El Israel que rechazó el reino de Dios. El Israel que rechazó a Jesucristo. El Israel que va a pactar con el anticristo. El Israel que va a recibir al anticristo. A ese Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero nosotros, los que le recibimos, nos dio el poder, nos dio la potestad, nos dio la garantía de ser hechos hijos de Dios. Yo estoy sumamente alto porque soy un hijo de Dios, no porque yo quise, sino porque Él me escogió, Él me predestinó, Él me apartó, Él me hizo suyo. Quizás mi familia no daba un comino por mí, pero Él dio su vida por mí. Aleluya. Sí, qué tonto que es uno. Qué tonto. Qué tonto que es uno sin la sabiduría de Dios. Qué soledades más terribles. Sin padre, sin madre, sin hermanos que te amaran. Qué triste, pero qué bueno. Qué lamentable, pero qué gozoso. Ahora naturalmente no sos profeta, acepto en tu tierra. Yo le digo a un hermano, no le predique usted a su hermana que no le va a parar pelota. Mándele a la hermana más arrecha del ministerio a ver que le ilumina a Cristo. No le mande una hermana que Cristo te ama, Él murió por vos. Si eso ya lo saben bien, hasta saben de qué color es el diablo. Ya lo saben bien. Ya saben que el diablo hiede, ya han visto al diablo en visión. Ya han visto demonios, ya saben que saliendo de estos cuerpos, el diablo tiene un poder de atracción que no van a poder evadirlo. Por mucho que quieran, es aquí, es ahora, es en esta vida donde uno le quita el poder a los demonios con uno lleno a la medida de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que fuimos salvos y al ser salvos fuimos regenerados. Por aquí voy a ir quedando. Aquí voy a ir quedando para que la próxima tarea, regenerados. Pero tenemos que ser transformados. Pero tenemos que ser transfigurados, tal como se los leía en Filipenses 3:21, que es la única parte donde se dice de nosotros en el original griego que vamos a ser transfigurados, como lo fue Cristo en el monte de la transfiguración antes de morir. Tenemos que entender que vamos a ser transfigurados, pero tenemos que conocer bien. Tenemos que estar claros
de este asunto, que necesitamos una regeneración. Y si ya la tenemos, ya la tenemos. Que la regeneración es instantánea, que la regeneración es inmediata, que la regeneración o la salvación que nos produce la regeneración está instaurada en nuestras vidas. Pero adelante, requerimos de transformación. Sin transformación no hay ascenso. Sin transformación no hay gozo. Sin transformación no hay esperanza. Porque hay una esperanza gloriosa. Hay una esperanza de gloria, la cual tenemos que ir disfrutando desde ahora. Pero que solamente la transformación puede venir causando aquello. Ahora entendemos entonces que nuestro nuevo hombre reside en nuestro espíritu. Ahora entendemos que la transformación tiene que ser en nuestra mente. Romanos 12, verso 2, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender que después de la transformación que tenemos que sufrir constantemente a través de la palabra, teniendo como al tesoro, a Cristo como tesoro en los vasos de barro, viene siendo producto de la transformación, porque al final lo que se acerca es la transfiguración. Es por ello que el apóstol Pablo dice claramente que él no quiere ser hallado desnudo. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vea usted, no es lo mismo estar vestido que estar desnudo. No es lo mismo ser hallados vestidos y no desnudos. Es necesario, dice el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Ha gemido usted con angustia, pero no con aquella angustia de que tiene acidez estomacal, sino una angustia tierna, llena de amor, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido. Lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuánto tiene usted de vida? Por el amor de Dios, quiere dar al traste con la religión, con la tradición, con la filosofía, con el misticismo, con el puritanismo, con el ascetismo, con el judaísmo, con el gnosticismo, con el moralismo, con el tradicionalismo, con la ética, con el culturismo. Oh, qué culto que es el muchacho, qué culta que es la muchacha. Con el pentecostalismo mal interpretado en oscurantismo. Todas esas cosas las tenemos que votar. Tenemos que ser hallados como Antipas, como el testigo fiel. Si vamos a ser testigos de Cristo, porque a eso fuimos llamados, Hechos 1:8. Ese poder de transmitir con integridad la revelación, el evangelio de Jesucristo, solo por el Espíritu. Ustedes van a recibir poder, pero no es para andar quemando sillas. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice Cristo, no lo dice Jehová. Y me seréis testigos en todo Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta allá por Nicaragua y la costa atlántica y hasta lo último de la tierra. Evangelio de vida, porque la vida misma que esté en nosotros, ella tiene que absorber a la muerte, porque la muerte, lo mortal, tiene que ser absorbido por la vida. Si el procedimiento de absorción de la vida hacia la muerte no se lleva a cabo, entonces no podemos entrar a lo eterno, no podemos entrar a la inmortalidad. Pero previamente tenemos que recibir entonces
que las leves tribulaciones no son cosas que nos desquician, que nos sacan de órbita, sino que las leves tribulaciones tienen que producir en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos que pesar más en la balanza del Señor, tenemos que ser probados y mejor pesados, mejor probados, mejor pesados, y tenemos que ir percibiendo la vida, porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, pero no vida material, no vida biológica, sino la vida zoe, la vida eterna, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y la vida está en su palabra, y el Espíritu es vida, y mis palabras son espíritu y son vida. No podemos recibir doctrina, no podemos recibir religión, no podemos ser denominacionalistas, tenemos que ser de Cristo. No podemos seguir hombres, tenemos que seguir a Cristo. No podemos predicarnos a nosotros mismos, tenemos que predicar a Cristo y anunciar a Cristo. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser salvos, regenerados, que tenemos la necesidad de una dieta, así como aquellos. Ahora nosotros comemos del maná escondido, comemos de los secretos de Dios, comemos de la revelación de Dios. Si no comemos a Cristo, si no comemos su carne, si no bebemos su sangre, si no estamos conscientes de que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que Él es el pan de vida, y que Cristo no es una doctrina, que no es una enseñanza hábil, producto de una mente hábil y de un hombre elocuente, sino que lo del Espíritu es algo de vida, y que tenemos que contener la vida y llenarnos la vida y reinar en vida y crecer en vida, y tenemos que crecer y crecer, pero alimentarnos para crecer. Si nosotros ignoramos estas cosas, ¿qué hacemos? Mejor cerremos, ponemos un bailongo, echamos talco en el suelo y a bailar evipare salsa. O seguimos a Cristo, o nos aferramos a Cristo, siendo constituidos y reconstituidos. No expresar más al mundo, no enamorarnos del mundo, no de la religión, no de la tradición, no de la filosofía. Yo explicaba en lo que se enseñaba hacia California con todos mis hermanos que estuvieron aquí para la enseñanza que me pidieron los apóstoles de California, que no me acuerdo bien el título porque ellos me lo dieron. ¿Cómo se llamaba? El orden del propósito eterno y la participación de los creyentes en ese orden. Ya me acordé. Ellos me mandaron el título, que si lo podía exponer. Le dije sí. Nunca le dije no. Tuve que irme al propósito eterno. Sé que hay un libro que no es de la tierra, que es celestial. Y sé que en ese libro estamos nosotros, en la predestinación y en la elección antes del tiempo. Que nosotros no somos terrenales, que ya estábamos antes hijos constituidos, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya lo éramos, no hay ningún inconveniente, no hay contradicción alguna, porque esto es explícito desde la perspectiva del Espíritu. Sin embargo, dimos aquella enseñanza e hicimos alusión a Egipto, al pueblo de Israel ahí. Y dijimos que Dios tuvo metabólicamente que cambiarlos en el ámbito interior, pues nosotros es en lo interior que tenemos que cambiar primeramente, y luego tenemos que cambiar en la región anímica, en la región mental, porque es allí donde debemos de ser renovados y transformados. Pero si no tenemos conciencia de cómo esto a cabo se lleva, entonces hay en nosotros un problema, porque Dios, aquí empieza todo. Voy a terminar donde todo empieza. En 2 Corintios 4:6.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Qué cosa más bella esta. Segunda de Corintios 4:6. Acuérdese que el tesoro, luego sigue en el 7, pero sigue esto: no hay tesoro dentro de nosotros. Y hay otras cosas que preceden, como el velo, como la ceguera que hay que quitarla de nosotros, como el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, hay que quitarlo de nosotros. Hay que introducir el ministerio glorioso, el ministerio de vida. Hay que introducir el otro ministerio y apartar el ministerio de muerte. Hay que introducir el ministerio de reconciliación, porque nosotros somos ministros de un nuevo pacto, competentes, y la competencia no viene de nosotros mismos. Por eso no competimos con ningún chirizo, porque no somos nosotros los que producimos esa competencia. Esa competencia proviene de Dios. Conocemos los efectos, los pasos, los movimientos que nos señala el Espíritu en el hombre interior, para que nosotros vayamos dando las pautas y saber de que necesitamos el nuevo nacimiento, la regeneración, el cambio o transformación de la mente, porque tenemos como garantía la transfiguración de nuestros cuerpos, que es el paso último que está por llevarse a cabo. Pero el principio de todo esto dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz, en el rostro de Jesucristo, ante los ojos de Jesucristo, ante Cristo como cabeza, en los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. El contacto con el rostro de Cristo, con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, con el saber de Cristo, con el conocimiento. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Saben dónde está la gloria de Dios? Nos dice aquí: está en la faz de Jesucristo. Cuando entramos en esa dimensión, nos convertimos en los vasos que contienen el tesoro, en los vasos de barro que contienen el tesoro. Pero estos vasos, dice el verso 8, tienen que ser atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Oh, gloria a Dios, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal por el Espíritu. En Romanos 8:11, si el mismo Espíritu, o si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es hermoso. Esto es hermoso, pero hay gente que no quiere esta angustia.
de manera que la muerte actúa en nosotros. Hermanos queridos, para que en ustedes actúe la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito aquí. Creí, por lo cual tengo que hablar, no ser un mudo mediocre. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven se acaban, se marchitan, se ensarran, se oxidan, pero las que no se ven son eternas. Tenemos ese tesoro en nuestros vasos de barro. Dejemos que los vasos de barro sean golpeados. La tribulación es leve, es más grande lo que viene, es más hermoso lo prometido, es más alto lo que se nos ha otorgado, es más profundo el conocimiento y el plan de Dios, es grande la dimensión de Dios en Cristo. Todo se queda en esta vida. Cuando Dios venga a enjuiciar, a pasar la cuenta a este mundo, ya están los dolores de parto, ya la tierra se está moviendo, los tsunamis se están gestando, los hombres se están aborreciendo, guerra contra nación, reino contra reino, los grandotes se están amenazando, los pueblos pequeños se amenazan, Colombia amenaza a México, el otro amenaza al otro. Cristo ha cumplido su palabra, Cristo está a las puertas, es hora de prepararnos. Si no estamos preparados, no hacemos nada. Estamos sedentarios, religiosos, amando al mundo. Hay que ser reconstituido. Hay que comer el maná escondido. Hay que prepararse. Mucha gente nos buscará. Ya no estaremos. De ahí en adelante, el Señor vendrá por la segunda vuelta. No segunda venida, sino la segunda vuelta, porque la primera vuelta es misteriosa. Viene como ladrón en la noche a levantar a los vencedores a su perla preciosa. En la otra vuelta final, cuando ya va a descender, viene con la hoz. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 14, verso 16. Viene con la hoz porque el resto ya está maduro. Han madurado bajo la gran tribulación, han madurado bajo prueba, han madurado bajo la persecución del anticristo. Y el Señor entonces recogerá lo último de la cosecha. Pero eso será a causa de mucho dolor. Mucha gente no entiende la palabra de Dios, se la pusieron de una manera equívoca. Hay una partida primaria, hay una partida de vencedores y hay gente que se queda y que resucita o toma la vida. En Apocalipsis capítulo 20, verso 12 en adelante, ahí dice que aparecen unos para juzgar y
que reviven y que reinan con Cristo 1000 años. Si reviven es porque fueron muertos en la gran tribulación. Los primeros muertos fueron resucitados y sus cuerpos nuevos le fueron dados, y los que estaban vivos fueron transfigurados o glorificados y se les dieron sus cuerpos respectivos para reinar con cuerpos inmortales juntamente con Cristo. Y el reino empieza aquí en la tierra. Y Cristo viene con los dolores de parto ahora. Los dolores de parto ya están. Los dolores de parto ya están. Pero los dolores de parto no son para un sector mayoritario. Los dolores de parto son porque ya el hombre nuevo, el hombre glorificado, el hombre conforme al cuerpo de Cristo va a aparecer gobernando en el reino juntamente con Cristo en esta tierra. Tenemos que profundizar esta palabra. Usted mírelo como lo mire. Apasionese por lo que usted quiera. Turquía es linda. Donde me gusta, a mí me gusta, de los países que me gusta Turquía. Me gusta una región de Rusia. Hubiera querido ir, hubiera querido pasear por ese lado. Me gusta mucho Turquía, porque sé por qué me gusta Turquía. Y me hubiera gustado ir, pero no es tiempo de ver. No es tiempo de ir a un lado. Las altas torres van a caer terriblemente. ¿Vieron ustedes cómo cayeron los edificios en Venezuela? Se acaban de enterar de otro movimiento telúrico de mayor fuerza que abarcó México, Guatemala y El Salvador. Hermanos, eso es apenas el principio de dolores. Esos dolores son buenos para nosotros. Son dolores de parto. La creación misma gime y está con dolores de parto. Y nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la manifestación gloriosa de Dios. La naturaleza está gimiendo. Cuando usted oiga que un volcán estalló, es la naturaleza que está con dolores de parto y está gimiendo. Lea Romanos capítulo 8 del verso 13 en adelante y se va a dar cuenta que ya estamos en la recta final. Hay bomba atómica, hay bomba H, hay bombas nucleares, están escondidas en cualquier momento. Los que más gritan, los bravucones, recibirán el impacto de una luz poderosa. Y todo se va dirigiendo al Medio Oriente. Miren ustedes Arabia Saudita. Miren ustedes a qué lado están los bombardeos. Miren a Israel. Miren, todo eso está aquí en la palabra. Hermanos, hay que ceder con nuestros vasos de barro para contener el tesoro de Dios. Le damos gracias al Señor Jesucristo. Es tiempo de levantar las cabezas. Es tiempo de estar alerta. Y sobre todo, es tiempo de prepararse. Dios no quiere vírgenes insensatas y Dios no quiere cacao verde. Quiere gente madura. Todos tenemos que madurar pronto. El que no madura no vuela, va a ser madurado aquí a punta de golpe, persecución y cárcel en esta tierra. Le damos gracias al Señor.